Atención, atención, fanáticos del motor. Si pensaban que el terremoto que sacudió Hungría, con Colapinto exigiendo igualdad y Briatore explotando públicamente, había sido el punto máximo de tensión, agárrense porque lo que están a punto de escuchar es la verdadera onda expansiva que está arrasando con todo el paddock. La tormenta no pasó, se hizo más grande, más intensa y ha transformado la escudería Alpine en un campo de batalla donde cada día se libra una lucha por la verdad, la igualdad y la gloria. Esto no es solo la continuación de la historia, es el detrás de escena de una de las revoluciones más increíbles que se recuerden en la Fórmula 1. ¿Se acuerdan de los gritos de Colapinto? ¿De la cara de furia de Briatore? ¿De la promesa de una auditoría interna? Bueno, todo eso se ha cumplido. Briatore no se quedó de brazos cruzados. El mítico director ha activado un protocolo de crisis total, una implacable búsqueda de la verdad que ha puesto a temblar a ingenieros, mecánicos y a todo el personal. ¿Qué han encontrado? ¿Había favoritismo real? ¿Colapinto tenía razón? Al mismo tiempo, en medio del caos, la relación entre Franco y Pierre Gasly ha dado un giro inesperado, pasando de la incomodidad a una alianza impensable que podría cambiar el destino de ambos. Los rivales, por su parte, no pierden el tiempo. En Red Bull, Mercedes y McLaren, los espías trabajan horas extra, intentando descifrar si la crisis de Alpine es una oportunidad o el nacimiento de un monstruo. Y Colapinto, el protagonista de esta epopeya, ahora carga sobre sus hombros el peso de una escudería, una afición y una lucha que ya no es solo suya, es de todos. Prepárense para la parte 2 de esta saga, porque es más larga, más cruda y mucho más adictiva. Esto es mucho más que una simple noticia, es la historia de cómo una sola voz puede cambiarlo todo. El grito de Franco Colapinto en Hungría, pidiendo igualdad con Gasly, no fue un simple arrebato de frustración. Fue una explosión controlada, el detonante de una revolución que Briatore, para sorpresa de muchos, decidió respaldar con toda la fuerza de su temido carácter. La furia del italiano no era contra Colapinto, sino contra el sistema que el propio Franco denunciaba. Por eso, en el momento en que las cámaras se apagaron y el paddock se sumió en un tenso silencio, Briatore activó su plan de contingencia más agresivo, una auditoría interna que prometía no dejar títere con cabeza. Los días posteriores al Gran Premio se vivieron en la fábrica de Alpine como en un estado de sitio. La auditoría no era un simple control de calidad, era una caza de brujas, una revisión exhaustiva de cada tornillo, cada pieza y cada línea de código en los monoplazas de ambos pilotos. Briatore se paseaba por el box con su mirada incisiva, acompañado por un equipo de ingenieros y analistas independientes, exigiendo explicaciones, telemetrías comparadas y registros de cada pieza que había entrado en los garajes. La atmósfera era irrespirable. Aquellos que habían jugado con la idea del favoritismo, ahora sentían un pánico helado. Los rumores de que Gasly recibía las piezas de mejora antes que Colapinto, de que su coche tenía una puesta a punto más agresiva, de que sus ingenieros tenían más recursos, flotaban en el aire como fantasmas, pero ahora, por primera vez, alguien estaba dispuesto a sacarlos a la luz. La presión mediática, lejos de amainar, se multiplicó. El hashtag #igualdad para Franco se había vuelto un fenómeno global, un grito de guerra de una afición que se sentía identificada con la lucha del argentino. Los periodistas, que veían en esta historia un culebrón digno de una serie, no dejaban de presionar. Los titulares eran implacables. Briatore, contra las cuerdas, Colapinto expone la verdad, Alpine, al borde del colapso. Pero Briatore, con su sangre fría de veterano, usó esa presión a su favor. En lugar de esconderse, prometió transparencia total. Dijo que los resultados de la auditoría se harían públicos. No porque se le exigieran, sino porque era la única manera de limpiar la imagen de Alpine y demostrar que la nueva era sería, por encima de todo, justa. Mientras la auditoría avanzaba, en el box de Alpine se vivía un cambio sísmico. La relación entre Franco Colapinto y Pierre Gasly, que había sido tensa y distante, se transformó de manera inesperada. Gasly, al principio incómodo por verse en el centro de la polémica, empezó a ver la situación desde otra perspectiva. Entendió que la lucha de Franco no era contra él, sino por él. La demanda de igualdad de Colapinto garantizaba que, a partir de ahora, ambos tendrían el mismo trato, las mismas oportunidades, las mismas herramientas para competir. La rivalidad interna, lejos de fracturarse, se estaba volviendo una sana competencia, un motor de progreso. Los dos pilotos, en lugar de mirarse de reojo, empezaron a colaborar. En las reuniones técnicas, Franco ya no era el piloto que solo escuchaba. Ahora, su voz tenía peso, su opinión era valiosa. Junto a Gasly, empezaron a compartir telemetría, a analizar el comportamiento de ambos monoplazas, a señalar los puntos débiles y a trabajar en equipo para encontrar soluciones. Era una alianza impensable, nacida de una crisis, pero que prometía llevar a Alpine a otro nivel. Los ingenieros, que
que al principio temblaban ante la figura de Briatore, se sintieron legitimados para hablar. Los murmullos de los pasillos se convirtieron en sugerencias valientes. La cultura del miedo fue reemplazada por la del debate, la transparencia y el trabajo en equipo. El nuevo Alpine estaba tomando forma, y el arquitecto de esa nueva era, inesperadamente, no era Briatore, sino el joven piloto argentino que se había atrevido a alzar la voz. Y si la revolución de Alpine era un sismo, su onda expansiva llegó a cada rincón del paddock, poniendo a los rivales en alerta roja. En Red Bull, los analistas y los espías trabajaban sin descanso, intentando descifrar si la crisis de Alpine era una debilidad o un golpe de genio. ¿Se estaba autodestruyendo el equipo francés, o estaban construyendo las bases de una estructura imbatible? Los jefes de equipo de la escudería de la bebida energética miraban con recelo la figura de Colapinto. Su valentía, su conexión con el público, su carisma, era una amenaza real. Un piloto que era capaz de liderar una revolución cultural, no solo en la pista, sino en el box, era un peligro que no se podía ignorar. Se activaron los radares para buscar a sus propios colapintos en la Academia de Jóvenes Talentos, pilotos con la garra y el liderazgo necesarios para hacerle frente al nuevo fenómeno. En Mercedes, la reacción fue más sutil pero igual de intensa. Toto Wolff, con su habitual astucia, veía en la crisis de Alpine una lección. El favoritismo interno era un problema que podía dinamitar cualquier proyecto, sin importar el presupuesto o la historia. El mensaje de Wolff a su equipo fue claro: la transparencia, la igualdad y la honestidad eran más importantes que la victoria. La figura de Colapinto se convirtió en un ejemplo de lo que un piloto podía lograr con valentía, de cómo podía convertirse en un líder que trascendiera la pista. En McLaren, la situación no era diferente. Andrea Stella y Zak Brown veían con admiración y preocupación el fenómeno Colapinto. Sabían que, si Alpine lograba salir de esta crisis fortalecida, se convertirían en un rival a temer. La guerra por los jóvenes talentos había comenzado, y todos sabían que el precio a pagar por el próximo Colapinto sería altísimo. Los patrocinadores, que al principio habían pedido explicaciones a Alpine, ahora se sentían orgullosos de estar asociados a la marca. Vieron en la figura de Franco a un embajador perfecto, a un rostro que representaba los valores modernos de la meritocracia, la transparencia y el trabajo duro. Se lanzaron campañas publicitarias con Colapinto como protagonista, no solo hablando de coches, sino de sueños, de esfuerzo y de cómo una sola voz puede cambiar el mundo. La presión financiera sobre Alpine se convirtió en un viento de cola, una ola de apoyo que les daría la fuerza para seguir adelante con la revolución. Pero en el corazón de todo este huracán, estaba Franco. El joven argentino, con la humildad que siempre lo caracterizó, sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Ya no era solo el piloto, era el capitán de la nave, el líder de una tripulación que se había ilusionado con su valentía. Las horas de trabajo se multiplicaron, las sesiones en el simulador se volvieron más intensas. Su relación con los ingenieros, los mecánicos, el staff, se volvió más cercana, más familiar. La admiración por él ya no era solo por su talento en la pista, sino por su humanidad, su capacidad para escuchar, para empatizar, para ser el faro que guiaba a todos en la oscuridad. La auditoría de Briatore finalmente llegó a su fin, y lo que encontraron fue explosivo. La verdad era más compleja de lo que parecía. No había una conspiración o un favoritismo sistemático, pero sí existían diferencias sutiles, detalles que en un deporte de milésimas de segundo podían marcar la diferencia. Algunas piezas de mejora llegaban al box de Gasly antes que al de Colapinto. Los recursos de los ingenieros no estaban distribuidos equitativamente. La comunicación interna era un caos. La auditoría no encontró culpables, pero sí encontró un sistema disfuncional, una cultura interna que fomentaba el favoritismo, la desconfianza y la falta de transparencia. Briatore, en lugar de ocultar los resultados, decidió hacerlos públicos. En una rueda de prensa histórica, el director de Alpine asumió la responsabilidad, reconoció los errores del sistema y prometió que todo cambiaría a partir de ahora. La exigencia de Franco ha sido un regalo para Alpine, afirmó. Nos ha obligado a mirarnos al espejo y a ser el equipo que siempre debimos ser. Un equipo donde la igualdad de oportunidades no es un lema, sino una obligación. Y así, la revolución de Alpine se consolidó. Colapinto, el piloto que se atrevió a alzar la voz, se convirtió en el líder indiscutible de una nueva era. La relación con Gasly, ahora de respeto y colaboración, se volvió la imagen de una escudería que había aprendido de sus errores. El paddock, los patrocinadores y la afición, todos, observaban con una mezcla de admiración y recelo cómo un equipo en crisis se convertía en una fuerza imparable. La próxima carrera estaba a la vuelta de la esquina. El mundo entero tenía los ojos puestos en Alpine. ¿Podría esta nueva cultura de transparencia y trabajo en equipo traducirse en victorias? ¿Sería Colapinto,
¿El capitán de la tormenta, capaz de llevar a la escudería a la cima? La respuesta a esa pregunta, amigos, es el verdadero plato fuerte que todos estamos esperando. Y nosotros, con el corazón en un puño, estaremos aquí para contárselo, porque la historia apenas ha comenzado. Atención, fanáticos del motor. Si pensaron que la tormenta en Hungría había pasado, es que no han estado prestando atención, porque el estallido de Franco Colapinto no fue el final del drama, fue solo el primer acto. Lo que ha sucedido las últimas horas es un tsunami que está arrasando con todo a su paso, redefiniendo las alianzas, destrozando la fachada de equipo unido que Alpine intentaba vender y poniendo a temblar a cada director de escudería del paddock. La parte 2 de esta historia no es una simple continuación, es la cruda y brutal verdad de lo que ocurre cuando un joven piloto se atreve a desafiar al poder, y un legendario director decide que la única salida es la verdad, cueste lo que cueste. Prepárense, porque van a escuchar detalles que ningún otro medio se ha atrevido a contar. Van a saber cómo Briatore, el mítico directivo, ha puesto patas arriba la fábrica en una búsqueda implacable de la honestidad. Van a descubrir la verdad detrás de los rumores de favoritismo, y lo más importante, van a presenciar el nacimiento de un nuevo Colapinto, un líder que ya no solo corre, sino que está dispuesto a mover montañas por su gente. Esto es un terremoto, una guerra de nervios, y ustedes están en la primera fila para presenciar cada segundo. Esto no es solo una noticia, es un escándalo, una epopeya, y la estamos viviendo en tiempo real. La onda expansiva del estallido de Franco Colapinto en Hungría se sintió en cada rincón del mundo del automovilismo. La exigencia de igualdad real, no promesas, no fue un capricho, fue una declaración de guerra. Y el adversario no era Pierre Gasly, sino una cultura interna de la que el propio Franco era víctima. Briatore, en un giro tan inesperado como dramático, no se opuso. Lejos de apagar el fuego, decidió avivarlo, transformando la crisis en una oportunidad para purgar la escudería de sus demonios internos. Lo que vino después fue una de las auditorías más intensas y detalladas de la historia reciente de la Fórmula 1. El regreso a la fábrica de Alpine fue un viaje a la tensión. El ambiente era eléctrico, con una mezcla de miedo, expectación y una extraña sensación de liberación. Los días se convirtieron en un ciclo interminable de reuniones a puerta cerrada, con Briatore, el director técnico y un equipo de analistas externos revisando cada dato, cada telemetría y cada registro de componentes. La lupa se puso sobre los monoplazas, pieza por pieza. ¿Cuándo llegó la última actualización al garaje de Gasly? ¿Tenía Colapinto el mismo alerón? ¿La puesta a punto era realmente idéntica? La búsqueda de la verdad era implacable y el silencio en los pasillos de la fábrica era casi sepulcral, solo roto por el clic de los teclados y el susurro de las voces en las reuniones de urgencia. El propio Franco Colapinto, lejos de replegarse o de sentir miedo, se convirtió en el principal impulsor de esta investigación. Su actitud no era de confrontación, sino de pura exigencia profesional. Asistía a las reuniones, con la mirada firme, analizando los datos junto a los ingenieros y señalando cada diferencia, por mínima que fuera. Aquí no se trata de ganar o perder, se trata de la confianza de un equipo. Repetía a los directivos, ganándose el respeto de quienes, en silencio, habían dudado de su liderazgo. Su valentía no solo había encendido la mecha, sino que ahora era el motor de un cambio cultural profundo. El equipo de mecánicos, que hasta entonces había trabajado con la resignación de saber que las cosas no siempre eran iguales, encontró en Franco una voz. Se atrevieron a hablar, a señalar piezas que sospechaban que no llegaban al mismo tiempo a ambos garajes, a preguntar por qué algunas decisiones técnicas se tomaban sin consultarlos. Briatore, en una movida maestra, no castigó a quienes alzaban la voz, los premió. Los escuchó, los alentó a ser honestos y a señalar cualquier injusticia, dándoles el respaldo que siempre habían anhelado. El espíritu de equipo, que antes era solo un eslogan de marketing, se convirtió en una exigencia real. La igualdad, por fin, era una demanda activa y urgente, no una promesa vacía. La tensión en el paddock seguía siendo la comidilla de todos. Los analistas de televisión dedicaban horas a desgranar el conflicto, y los medios de comunicación no daban tregua. Los titulares eran explosivos. Colapinto, el piloto que le torció la mano a Briatore, Alpine, al borde del abismo por favoritismos, el efecto Colapinto, sacude los cimientos de la Fórmula 1. Pero esta presión externa, lejos de amedrentar a la escudería, la unificó. La plantilla, sintiéndose por primera vez escuchada y respaldada por un piloto que daba la cara por ellos, se unió en torno a Franco. Los memes y pancartas con el hashtag #igualdad para Franco que inundaban las redes sociales se volvieron un símbolo de orgullo, una bandera de una afición que se sentía parte de la lucha. Y la presión no solo venía de la prensa. Los patrocinadores, esas grandes marcas que financian el circo, empezaron a pedir explicaciones.
La imagen de favoritismo y falta de transparencia no era algo que quisieran asociar a su marca. Las llamadas a la directiva de Alpine se multiplicaron, y Briatore tuvo que trabajar horas extras para asegurarles que el problema no era un piloto inmaduro, sino un sistema viejo que se estaba purificando. En un golpe de genio, el directivo italiano y el departamento de marketing de Alpine lanzaron una campaña en la que Franco Colapinto era el protagonista, no solo como piloto, sino como el embajador de la honestidad, la igualdad y la justicia. La lucha de Franco, de repente, se convirtió en la bandera de la marca. Los patrocinadores, viendo la ola de apoyo de los fans, no solo se calmaron, sino que redoblaron su apuesta. La valentía de Franco se tradujo en más inversión, más contratos y una imagen corporativa renovada. Mientras tanto, la relación con Pierre Gasly, el otro protagonista involuntario de esta historia, daba un giro de 180 grados. Gasly, que al principio se mostró incómodo, empezó a entender que la revolución de Franco también era para él. La demanda de igualdad garantizaba que, a partir de ahora, ambos tendrían las mismas oportunidades, las mismas herramientas para competir. La presión por demostrar que no había favoritismo los obligó a colaborar más estrechamente. En las reuniones técnicas, empezaron a compartir impresiones, a analizar el comportamiento de sus coches y a trabajar juntos para encontrar soluciones. La rivalidad interna, lejos de fracturarse, se convirtió en una sana competencia, un motor de progreso. Gasly, en un gesto de gran madurez, reconoció en privado a su entorno que el movimiento de Franco podría beneficiar a todos. Ahora todo es mucho más abierto y justo, le dijo a un amigo. El verdadero enemigo está en los problemas estructurales y no en quien lleva el mismo escudo. Este cambio de actitud fue muy valorado por el equipo, que vio en ambos pilotos a dos líderes capaces de unirse por un bien común. La afición, siempre atenta a cada gesto de Franco, percibió el cambio de inmediato. Los foros y redes sociales se llenaron de mensajes celebrando la nueva imagen de Alpine, un equipo que, aunque sacudido por la polémica, parecía renacer con más unidad y ambición. Los fans valoraban no solo la valentía del argentino, sino también su capacidad de generar un cambio positivo sin caer en la confrontación personal. Muchos usuarios aseguraban que por primera vez sentían orgullo de apoyar a la escudería, porque ahora veían un equipo que se atrevía a mirarse en el espejo y a afrontar los desafíos de frente. Atención, fanáticos de la velocidad. Si el escándalo de Hungría fue un terremoto, lo que ha sucedido en la primera gran prueba de la temporada es la erupción de un volcán. La escudería Alpine, purificada por la implacable auditoría de Briatore, llegaba al paddock con una nueva identidad. Un equipo unido, transparente y liderado por un Franco Colapinto que ya no era solo un piloto, sino el faro de una revolución. La pregunta que todos se hacían, desde los ingenieros hasta los rivales, no era si la revolución había sido exitosa, sino si se traduciría en velocidad en la pista. Y la respuesta llegó, y fue mucho más explosiva de lo que nadie se atrevió a imaginar. El paddock, que hasta hace poco era un nido de rumores, se convirtió en un escenario de tensión. Todas las cámaras, todos los micrófonos, todos los ojos de la Fórmula 1 estaban puestos en el box de Alpine. ¿Qué habían cocinado Briatore y Colapinto a fuego lento en la fábrica? ¿Sería el coche de la igualdad capaz de competir con los grandes? ¿Podrían Gasly y Franco, ahora aliados en una causa común, dejar atrás el drama para subirse al podio? La expectativa era tan grande que casi se podía cortar con un cuchillo. La respuesta llegó en la primera vuelta de prueba. Y fue demoledora. Colapinto, con una serenidad que contrastaba con la tormenta que había provocado, salió a la pista. Y lo que hizo en las siguientes vueltas dejó a todos sin aliento. Marcó un tiempo de vuelta que no solo fue competitivo, sino que se metió de lleno en la conversación de los grandes. Y no estaba solo. Gasly, en un acto de fe ciega en el nuevo sistema, siguió sus pasos. Ambos, en una demostración de una unidad táctica sin precedentes, trabajaron juntos en la pista, analizando cada milésima, cada curva, cada neumático. El resultado fue un golpe en la mesa, un grito de guerra que demostró que el nuevo Alpine había llegado para quedarse. Pero, como en toda gran epopeya, la victoria no fue total. Un nuevo problema, aún más complejo, estaba a punto de emerger. Y ahora, la pregunta ya no es si el equipo está unido, sino si esa unidad será suficiente para enfrentar al nuevo y desconocido monstruo que se esconde bajo la carrocería de la competencia. Esto es mucho más que una carrera, es la tercera parte de una batalla épica por la gloria. La atmósfera en el paddock, en la víspera de la primera gran prueba de la temporada, era casi religiosa. El aire olía a gasolina, a goma quemada y sobre todo, a una tensión eléctrica. Todos los ojos estaban fijos en el box de Alpine. La escudería francesa, purificada por la implacable auditoría de Briatore, llegaba con una nueva identidad, una que había sido forjada en el fuego de un escándalo mediático y en la valentía de un piloto. El mundo entero se preguntaba si la revolución de Franco Colapinto,
Ese grito de guerra por la igualdad se traduciría en una victoria real en el asfalto. Briatore, con la mirada de un veterano que lo ha visto todo, observaba a su equipo con una mezcla de orgullo y nerviosismo. Sabía que la unión que había logrado forjar en la fábrica era sólida, pero también sabía que la pista era un animal completamente diferente. Y Colapinto, el protagonista de toda esta saga, mostraba una serenidad que desarmaba. Se movía por el box con la misma humildad de siempre, pero con una autoridad que era palpable. No era solo un piloto, era el líder de una tripulación que se sentía más unida que nunca, dispuesta a darlo todo por el capitán que los había defendido. La primera vuelta de Franco en la pista fue un acontecimiento. Los murmullos de los ingenieros de los equipos rivales se detuvieron. Las miradas de los periodistas se volvieron más intensas. Y lo que vieron los dejó sin palabras. Colapinto, con una fluidez y una precisión asombrosas, no solo fue rápido, fue consistentemente rápido. Sus tiempos de vuelta no eran arrebato de genio, eran el resultado de un coche, el coche de la igualdad, que se comportaba exactamente como él lo había soñado. El trabajo de los ingenieros, que habían diseñado el monoplaza alrededor de sus sensibilidades, había dado sus frutos. El coche era una extensión de Franco, y la sinergia entre el hombre y la máquina era total. Pero no estaba solo. Pierre Gasly, en un acto de fe ciega en el nuevo sistema, siguió sus pasos. Ambos pilotos, ahora aliados en una causa común, trabajaron juntos en la pista, analizando cada milésima, cada curva, cada neumático. La comunicación entre ellos, antes tensa y distante, era ahora fluida y constante. Compartían información, analizaban estrategias y se empujaban mutuamente a ser mejores. El resultado de esta inesperada alianza fue un golpe en la mesa, un grito de guerra que demostró que el nuevo Alpine había llegado para quedarse. Los tiempos de ambos pilotos se metieron de lleno en la conversación de los grandes, dejando a los analistas de televisión sin palabras y a los directivos de los equipos rivales con un nudo en el estómago. La reacción de la competencia fue inmediata y brutal. En los boxes de Red Bull, Mercedes y McLaren, los ingenieros miraban los monitores con una mezcla de incredulidad y miedo. ¿Qué estaba pasando en Alpine? La crisis que todos habían creído que los destruiría, los había fortalecido. La unidad que habían forjado en el fuego de la polémica se había traducido en una velocidad real en la pista. El efecto Colapinto no era solo un truco de marketing, era una fuerza imparable. Los directores de los equipos rivales, que se habían reído de la apuesta de Briatore, ahora lo veían con respeto, con la certeza de que habían subestimado a un genio. El monstruo que tanto temían había nacido, y tenía nombre, Alpine. Pero, como en toda gran epopeya, la victoria no fue total. En medio de la euforia por los excelentes tiempos de vuelta y la increíble unidad del equipo, un nuevo problema, aún más complejo, estaba a punto de emerger. Al final de la jornada de pruebas, cuando los ingenieros de Alpine analizaban los datos, se dieron cuenta de algo que los dejó helados. Aunque el coche de la igualdad era increíblemente rápido en las curvas y tenía una puesta a punto perfecta para los pilotos, mostraba un desgaste de neumáticos inesperadamente alto. No era un problema grave, pero era un punto débil. Un talón de Aquiles que, en una carrera real, podría ser la diferencia entre el podio y la mediocridad. El silencio en el box, que minutos antes había estado lleno de euforia, se volvió tenso. Briatore, con su mirada de veterano, lo entendió de inmediato. La batalla interna por la igualdad había sido ganada, pero la guerra por la victoria, la guerra contra la física y la ingeniería, apenas había comenzado. La unidad del equipo, la confianza de Franco, la audacia de Briatore, todo era inútil si no podían solucionar ese problema. La pista, ese juez implacable, les había dado una lección de humildad, recordándoles que en la Fórmula 1 no basta con tener al equipo unido, también hay que tener el coche perfecto. Atención, fanáticos de la velocidad. Si pensaban que el drama había terminado con el increíble debut del coche de la igualdad, se equivocan. La parte 3 de esta epopeya nos dejó sin aliento, con un Alpine renacido, rápido y unido, pero con un talón de Aquiles inesperado, el brutal desgaste de neumáticos. La euforia se congeló, y la pregunta que ahora se hace todo el paddock ya no es si el equipo está unido, sino si esa unidad será suficiente para ganar la guerra contra la física y el tiempo. Lo que están a punto de escuchar no es solo una continuación, es la crónica de una batalla sin cuartel que se ha librado en los despachos, en las simulaciones por ordenador y en el túnel de viento. Es la historia de cómo un equipo, que había encontrado el corazón en medio del caos, ahora debe encontrar el cerebro para salvar su sueño. ¿Lograrán los ingenieros de Alpine, con Franco Colapinto y Gasly como co-creadores, encontrar la solución a un problema que podría dinamitar su temporada antes de que siquiera comience? ¿Será el efecto Colapinto lo suficientemente poderoso como para vencer a un desafío puramente técnico? Prepárense, porque esta es la parte 4 de un drama que ya es leyenda.
La cuenta atrás para la primera gran carrera ha comenzado. El coche con la nueva solución está en el garaje, y el mundo entero está conteniendo la respiración. La hora de la verdad ha llegado. El silencio en la fábrica de Alpine, tras el impactante resultado de los tests, era diferente. Ya no era el silencio tenso de la desconfianza o el miedo, sino el silencio implacable de la concentración. La euforia por la velocidad del coche de la igualdad se había evaporado, dejando a su paso la cruda realidad de la física. El equipo era uno, sí, pero el coche tenía un defecto, y ese defecto era el único tema de conversación. La guerra por la unidad había sido ganada, pero la guerra contra el cronómetro y el desgaste de neumáticos apenas había comenzado. Briatore, con su mirada de halcón, convocó a los ingenieros jefes en su despacho. La atmósfera era de máxima presión, pero esta vez, con una diferencia fundamental. Las voces ya no subían de tono, no había recriminaciones, solo el intercambio de ideas, de datos y de propuestas. El director italiano, lejos de castigar, alentó a su equipo a pensar fuera de la caja. Nuestra fuerza es la unidad que hemos encontrado. No dejemos que este problema nos divida. Seamos el equipo más inteligente del paddock, les dijo, en una muestra de liderazgo que dejó a todos sin palabras. La respuesta del equipo fue un trabajo titánico. Las luces en la fábrica permanecieron encendidas día y noche. Los ingenieros de aerodinámica se reunieron con los de suspensión, los de neumáticos con los de software. La colaboración, que antes era una sugerencia, ahora era un mandato. Todos, sin excepción, tenían un solo objetivo: encontrar la solución al misterioso problema de degradación. Franco Colapinto, lejos de replegarse o de dejar el problema en manos de los ingenieros, se convirtió en el principal co-creador de la solución. Pasaba horas en el simulador, probando cada pequeño cambio en la suspensión, en la geometría, en la aerodinámica. Su feedback era tan detallado, tan preciso, que los ingenieros lo consideraban una pieza clave del rompecabezas. Gasly, en un acto de absoluta confianza en el nuevo sistema, trabajaba codo a codo con él, compartiendo sus impresiones, analizando los datos y proponiendo ideas. El binomio, que había nacido de una tormenta, ahora era el motor de un proceso creativo que buscaba la perfección. La revolución que había comenzado con una demanda de igualdad se había transformado en una colaboración total. El efecto Colapinto no era solo para unificar el box, era para construir el coche ganador. Los ingenieros, inspirados por la confianza que los pilotos tenían en ellos, trabajaban con una intensidad y una dedicación que rara vez se veían. Cada pequeño avance era celebrado, cada simulación exitosa era un rayo de esperanza en la oscuridad. Mientras tanto, el paddock observaba a Alpine con una mezcla de admiración y recelo. Los rivales, que en los tests se habían quedado impresionados con la velocidad de la escudería francesa, ahora intentaban descifrar su debilidad. Los analistas de datos, los estrategas de carrera de Red Bull y Mercedes, estudiaban las telemetrías de los tests, buscando cualquier pista que les diera una ventaja. Sabían que si Alpine lograba solucionar su problema, se convertirían en una fuerza imparable. La velocidad ya la tenían. La unidad, también. Solo les faltaba el eslabón final. La prensa, que había cubierto el escándalo de Hungría con ferocidad, ahora seguía el trabajo de Alpine con una expectación casi reverencial. Los titulares hablaban de una revolución silenciosa, del equipo más unido del paddock y de Colapinto, el líder que está reescribiendo el guión. El mundo entero estaba pendiente de la escudería, y la presión para dar con una solución era gigantesca. Finalmente, después de semanas de trabajo incansable, el equipo encontró una prometedora solución. No era una única pieza, sino una serie de pequeños cambios en la suspensión y en la gestión del flujo de aire, diseñados para optimizar el contacto del neumático con el asfalto. La solución era arriesgada, costosa y no se podía probar a fondo en el túnel de viento. La única forma de saber si funcionaría era en la pista, en el entorno más hostil de todos, la primera carrera de la temporada. La tensión en el box, a la espera del gran día, era palpable. Los ingenieros, aunque confiados, estaban llenos de nervios. Los mecánicos, que habían pasado semanas armando el coche con las nuevas piezas, se miraban con una mezcla de orgullo y ansiedad. Y en el centro de todo, estaba Franco Colapinto. El joven que había alzado la voz, el líder de una revolución, ahora se preparaba para el desafío más grande de su vida. Sabía que el éxito o el fracaso de todo el proyecto dependía de esa primera carrera. Si la solución funcionaba, la gloria estaba al alcance de la mano. Si no, la unidad que tanto les había costado construir podría desmoronarse en un instante. En su intimidad, Franco se mantuvo fiel a sus principios. Le había prometido a su familia y a su gente que no perdería su esencia, que seguiría siendo el mismo chico que había soñado con ser piloto en los Cars. En la víspera de la carrera, habló con el equipo. No con el CEO,
no con los directivos. Habló con los ingenieros, con los mecánicos, con la gente que había pasado semanas sin dormir por este sueño. Hemos llegado hasta aquí juntos, les dijo. Hemos construido este coche juntos. Lo que pase mañana, pasará juntos. Y de lo único que estoy seguro, es de que nadie nos va a ganar en las ganas de luchar. La escena estaba lista. El coche con la nueva solución estaba en la parrilla de salida. El rugido de los motores estaba a punto de romper el silencio. El mundo entero, con los ojos clavados en la pantalla, estaba a punto de presenciar la conclusión de la saga que había puesto a temblar a toda la Fórmula 1. ¿Sería el coche de la igualdad, el fruto de un trabajo incansable y de una confianza inquebrantable, capaz de conquistar la gloria? La respuesta, lo sabemos, está a punto de ser escrita en el asfalto. Y créanme, la parte 5 de esta historia será inolvidable.